con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, para mí es un placer, un honor. Tengo un amigo aquí con nosotros en el estudio, además compañero de Globovisión, pero esta vez no lo van a ver en pantalla, como siempre lo ven día a día, conductor de un programa como es Brújula Internacional, uno de los programas de más prestigio de Venezuela, y es Julio César Pineda, ustedes lo conocen y hemos compartido muchas veces cuando tenemos el programa de radio, una conversación que tenemos todos los días muy interesante sobre los problemas internacionales. Bienvenido, Julio César. Gracias por esta invitación, porque además, como decías, todas las tardes habla como entrevista, como moderador, y hay que dar siempre las dos opiniones para uno ser muy neutral. En cambio acá ya puede uno hablar a nombre propio y dar sus opiniones sobre temas tan conflictivos como estos del Medio Oriente, que creo que va a tocar. Sí, yo quería comenzar con que nos des una breve explicación de cómo está la situación entre Israel y Palestina, un tema que ha sido muy delicado, hay distintas opiniones y es difícil ser objetivo porque algunos están de acuerdo con lo que estaba sucediendo, están de parte de Israel, los otros están de parte de los que están en Gaza, y lo que vemos es una especie de masacre, una guerra que no debería estar sucediendo, pero quería saber tu opinión. Sí, mira, ayer precisamente en la reunión de la cumbre del Mercosur, por supuesto que Cristina Kirchner se refirió al caso de Israel y Palestina y me pareció interesante porque hablaba de que Argentina fue de los estados que votó la existencia de Israel desde 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Venezuela también lo hizo, en esa época era canciller Andrés Eloy Blanco. Y decía que Israel tiene derecho a existir, pero que también, por supuesto, los palestinos tienen derecho a hacerlo porque fue una resolución de Naciones Unidas y tiene que existir un Estado. Entonces, ese principio es fundamental, eso de borrar Israel del mapa, acabar con Israel, es absurdo. El Estado de Israel está allí y los judíos del mundo, por supuesto, que van a defender su Estado. A mí me ha tocado ser diplomático, embajador en varios países árabes, conozco más el mundo árabe, he tenido más amigos en el mundo árabe, pero he conocido árabes que son gente muy racional y que saben que Israel está allí y que tarde o temprano habrá que tener relaciones con Israel, pero no esa visión que tiene, por ejemplo, Hamás, de acabar con el Estado de Israel y no reconocerlo, que por cierto difiere mucho de Al-Fatah, que es la otra zona en Cisjordania donde está el gobierno de Palestina y es el que tiene los embajadores en el mundo. Incluso ahí me tocó, muy joven, junto con Adel Muhammad, compañero universitario, ayudar para abrir la relación diplomática con Palestina. Estaba el canciller Kadumi en esa época y ayudaban porque los palestinos tienen que tener un Estado. Lo que pasa es que dentro de la situación de Palestina jamás, más que querer un Estado, quieres acabar con Israel y no tener al Estado palestino. Por eso la diferencia, y en esta oportunidad el mundo árabe no ha acompañado jamás. Incluso hoy estoy un poquito escandalizado porque vi allí en el metro del Parque del Este una consigna que dice haz patria, mata a un judío. Y eso es peligroso porque es una especie de racismo que puede nacer y crecer y que perjudica mucho a la sociedad civil. De hecho, cuando hablamos de Hamás, vemos eso también un poco. La traducción de Hamás precisamente significa movimiento de resistencia, pero islámica, y ni siquiera árabe o palestina. Y es peligroso porque también se están dando movimientos como el califato, que sí, precisamente en Irak está empezando, donde han puesto una N en las casas de los cristianos, de los católicos, que significa Nazaret, que es no por Nazareno ni por Nazaret, sino que Nazaret significa como el seguidor de alguien victorioso. Y en el Corán, Nazara significa seguidor de Jesucristo. Pero esa N obliga a que se vayan y les quitan su casa. Entonces es peligroso. Eso es el califato. El califato es una visión de, recordemos, el primer califato fue en Medina, el segundo fue en Damasco y el tercero en Bagdad. Fueron centros políticos, pero en esa época abiertos a los cristianos, a los judíos. Pero el califato este de los que están tomando lo que llaman el movimiento del Levante, que se han instalado precisamente allí en Irak y en Siria, que han tomado campos petroleros hasta hace poco, ellos quieren acabar con todo lo que no sea ese radicalismo islámico, que es muy peligroso porque no creen en la frontera ni en los estados. Por eso, frente a esos califatos, hasta Irán está conversando con Estados Unidos porque teme los chiitas y los sunitas y lo mismo Arabia Saudita, a que ese movimiento radical se extienda y venga con una visión de guerra, de violencia. Y claro, ahí está, como tú sabes, porque tú manejas mucho el tema económico, el 60% del petróleo del mundo. Y además la variable religiosa hace muy delicada, muy peligrosa la situación que se presenta. Por eso, el pueblo palestino hay que apoyarlo, hay que evitar, como tú decías al principio, las muertes, tienen que conversar necesariamente. Sí. Los palestinos pues argumentan que hay una desproporción en el uso de la fuerza. Israel dice que tiene que defenderse porque son misiles que están llegando cada rato. Ayer una venezolana, Nicole Michel, que vive en Israel, hablaba como con su niña tuvo que esconderse debajo de un carro porque un misil palestino venía sin objetivo. Hay que condenar, y creo que eso lo ha condenado el director general de Naciones Unidas, esa violencia de los palestinos hacia Israel, pero también que Israel pues modere y llegue a negociar y conversar.
pero olvidarnos que no se puede borrar el Estado de Israel ni al pueblo judío que ha sufrido tanto y tiene derecho a tener su Estado, su nacionalidad. Además es una democracia, Israel ejemplar en el Medio Oriente. Sí, pero me llama la atención eso de que Irán se esté acercando a los Estados Unidos. Tenemos una nueva geopolítica internacional. Totalmente, y no solamente una geopolítica, sino un mapa nuevo que va a cambiar. ¿Por qué se acerca Irán a Estados Unidos? Primero porque el nuevo presidente de Irán, recuerda que fue a Naciones Unidas y además dio un discurso muy moderado que hizo que Barack Obama lo llamara por teléfono. Y en 15 minutos de conversación se rompieron 34 años que un presidente iraní no hablaba con un presidente norteamericano. El último había sido Carter con el Shah cuando se caía, cuando tomaron la embajada americana. Eso abrió la posibilidad de un diálogo y están negociando en Ginebra para evitar que Irán tenga la bomba atómica, pero también Irán reclamando el uso pacífico de la energía nuclear. Además, Estados Unidos sabe que Irán es un gran factor en el mundo petrolero y que tiene que negociar. E Irán tampoco se va a aislar de los Estados Unidos. Y esto del califato les preocupa porque el califato quiere acabar con todas las monarquías y con todos los gobiernos, incluyendo la República Islámica, que dice que han deformado el Islam, y por eso el miedo que hay. En el caso de Irak, por ejemplo, es chiita, Irán es chiita y apoyan al gobierno de Irak. Pero el califato ya tomó centros tan importantes como Mosul y los campos petroleros de Kirkuk al norte, donde están los kurdos, que también, por cierto, le han hecho una defensa muy fuerte a los del califato y están reclamando un Estado kurdo, que esa es la nueva geografía y el nuevo mapa que se va a dibujar. Entonces es posible que haya un entendimiento entre las grandes potencias, sobre todo Turquía, Irán y Arabia Saudita, que son los tres centros musulmanes más importantes del Medio Oriente. Ok, Julio César, antes de llegar al tema venezolano involucrado en esta nueva geopolítica, quería tocar el tema también de Ucrania con Rusia. Claro. Vemos que se derriba un avión, los prorrusos, pero ¿por qué están culpando a Rusia? Porque les venden armas, se venden entre gobiernos, no se venden entre, vamos a llamar, insurrectos. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en esa situación entre Rusia y Ucrania? Las sanciones que están aplicando cada vez son peores, están hasta sancionando algunas compañías financieras, las finanzas del propio Putin, y después vamos a hablar de todas las nuevas relaciones de Rusia con esta región. Mira, hoy hay una noticia que es preocupante, que es la denuncia que puede hacer Rusia del Tratado de Limitación de Armas Nucleares, con lo cual se siente liberada y a lo mejor empieza a desarrollar misiles y armas nucleares y bombas atómicas que nos ponen no solamente frente a una tercera guerra mundial, sino una guerra atómica que sería terrible. Y donde estos movimientos de Siria, el movimiento palestino-israelí, la situación en Irak complica, y más la cuestión de que tú mencionabas ahorita en Ucrania, porque ahí ya le quitaron a Crimea, que es un territorio que era de Ucrania, y el mundo lo soportó calladamente. Y están tratando de quitarle otras provincias, y lo peor es que el avión iba tan alto que solo un Estado con armas estratégicas muy perfeccionadas puede tumbarlo. Y se ha demostrado que fueron los rebeldes los que tumbaron el avión, con lo cual, como tú dices, hoy hay sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero esto también a Putin lo pone en alerta porque podría desarrollar esa bipolaridad, acercándose a China, enfrentando a la Unión Europea, a Estados Unidos. Y podría pasar, precisamente en estos días estamos celebrando 100 años de la Primera Guerra Mundial, cuando mataron al archiduque Francisco Ferdinando, y que generó toda aquella alianza de Hungría, Alemania y Prusia contra lo que fue Serbia, y el apoyo ruso y francés e inglés, y una guerra solo por un incidente. Lo del avión podría generar tarde o temprano una conflagración mundial. Y ahora que denuncia Estados Unidos el Tratado de Limitación de Armas Nucleares, tienen Estados Unidos y Rusia la capacidad de destruir 7 veces el planeta. Sí, los misiles salen como cuando la amenaza del 62, ¿te recuerdas de los misiles el 26 en Cuba? de octubre, eso preocupa mucho a la comunidad internacional. Julio César, tengo que ir a una pausa comercial, pero voy a dejar una pregunta al aire. Estamos en una guerra de quinta generación, una guerra que es por filigranas. Vemos que la mayoría de los pasajeros de ese vuelo, a pesar de ser Malaysian Airlines, iban holandeses. 140 holandeses. 140 holandeses. Que por cierto, Holanda fue muy prudente porque depende del petróleo ruso y no ha hecho lo que debe hacer, que está haciendo la Unión Europea. Pero está ligado eso al conflicto con Holanda, Aruba, Caracas. Ya me vas a responder al...